Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Señor presidente, colegas parlamentarios. Hace un rato me preguntaba el presidente Guaidó qué extrañaba durante mi cautiverio forzoso. Miré los espacios de este Parlamento y le dije: los pulmones de este cuerpo, de la Asamblea Nacional. Aquí he transitado durante más de 15 años haciendo la política, en representación de la democracia venezolana, de los partidos políticos, de mi organización política, Acción Democrática. ¿Cómo olvidar entonces los afectos, la empatía, la magia, la energía de la Asamblea Nacional? Permítanme expresar mi agradecimiento al Parlamento Nacional, a sus diputados, por su solidaridad, por su afecto, por estar atentos al desenlace de una situación que de manera sobrevenida se presentó en el tránsito de mi vida política. A los trabajadores de la Asamblea Nacional, a los obreros, al personal que labora en el Parlamento, al cuerpo diplomático, a todos los partidos políticos que de una u otra manera contribuyeron de manera propositiva a construir el clima para favorecer el impulso de la liberación, que no debe ser solamente la del diputado Edgar Zambrano, sino la de todos los presos políticos, civiles y militares. A las iglesias, a todas las iglesias, por su oración permanente en pro de mi liberación, a la Conferencia Episcopal, a la Nunciatura Apostólica, al Estado del Vaticano, a la Unión Europea, cancilleres y presidentes de todas las latitudes, a mis abogados, Mori Serralta, Magali Vázquez, Francisco Bianchi, Doria Benaín y José Carvajal, que entre todos hicieron el esfuerzo para construir la defensa, que no ha podido realizarse porque solo 130 días después de estar en prisión fue posible que mis abogados se hicieran de la defensa privada en plena violación a todos los preceptos de carácter constitucional y la normativa subyacente de carácter penal, el legítimo derecho a la defensa, el debido proceso, la celeridad procesal. Pero agradecer también a mi familia, que hizo un arduo trabajo en todos los escenarios, tanto nacionales como internacionales. A Sobella, mi esposa, a Sue, a Soleil, mis hijas, a María Elena, mi hermana, a Martín, a Bárbara, a mis nietas, Martina, Miranda y Lara. Agradecer al país y en general a la sociedad democrática venezolana
Ciudadano secretario, sírvase dar lectura a los artículos constitucionales 199, 200 y 201. Adelante, secretario. Artículo 199. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no son responsables por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. Solo responderán ante los electores o electoras y el cuerpo legislativo de acuerdo con esta Constitución y con los reglamentos. Artículo 200. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional, conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los o las integrantes de la Asamblea Nacional incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley. Artículo 201. Los diputados o diputadas son representantes del pueblo y de los estados en su conjunto, no sujetos o sujetas a mandatos ni instrucciones, sino solo a su conciencia. Su voto en la Asamblea Nacional es personal. Es todo, ciudadano presidente. La institución universal de la inmunidad parlamentaria tiene un histórico en los debates y en la formación de los parlamentos en el mundo. Es una figura que se establece, se aplica y tiene funcionabilidad en las sociedades democráticas, en los pueblos de avanzada, en las sociedades inteligentes. Y priva de manera insoslayable ante cualquier eventualidad que corra un parlamentario legítimamente electo por el pueblo. Permítanme ser la voz de Juan Requesén, la voz de los 25 parlamentarios que tienen indebidamente allanada su inmunidad parlamentaria y que no están presentes en el cuerpo, de los 125 diputados perseguidos al acoso permanente por parte de operadores de justicia y de organismos de seguridad del Estado, violando no solo la institución de la inmunidad parlamentaria, sino el mandato del pueblo venezolano. Al entrar hace unos ratos a este espacio del debate político, le decía a los colegas parlamentarios del Partido Socialista Unido de Venezuela y adherentes: bienvenidos, bienvenidos a la política, bienvenidos al trabajo que nos permita resolver con la política buena la tragedia que vive el pueblo venezolano. Bienvenidos al debate, a la réplica y a la contrarréplica. Bienvenidos al ejercicio constitucional. Priva la voluntad política y democrática para que el país consiga los caminos que nos permitan darle al venezolano lo que el venezolano está esperando del país político, de lo que el venezolano espera
de este escenario político nacional. La política tiene en su médula la posibilidad amplia, cierta, de elaborar las páginas para los proyectos, para los acuerdos, para la recomposición política del país. Y sin duda alguna que la presencia de los parlamentarios del partido, de quienes ejercen el poder en el país, es un inicio de esa recomposición política necesaria para habilitar la política buena, la política de resolver los problemas nacionales en el único espacio necesario para eso, que es el Parlamento Nacional. La Casa de las Leyes, donde cualquier instrumento legislativo puede desencadenar lo que tanto le hace falta al país. Por ejemplo, seguridad jurídica. Estimular en otro ámbito el Producto Interno Bruto. Garantizar con instrumentos de este cuerpo la inversión nacional y foránea. Contribuir en el proceso de formación de las leyes a garantizar el crecimiento del parque industrial venezolano, la pequeña y la mediana industria, estimular el aparato productivo nacional. Y para ello es necesario voluntad política y democrática. Para ello es necesaria una actitud. Para ello es necesario el sentir de esa nacionalidad que hoy, desde la palestra democrática del país, nos reclamamos para hacerle útiles a la patria y para hacerles útiles a la civilidad, a los ciudadanos que allá afuera están esperando soluciones a sus graves problemas. ¿Por qué se recompone la política? Por razones fundamentales. Tania hacía una observación. ¿Por qué estamos aquí? Por un interés del Estado. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué es necesario que lo estén para evitarle una tragedia a los venezolanos? Porque es necesario entre todos. No es un problema de la sociedad opositora, que legítimamente tiene perfecto derecho a ejercer su voz altisonante ante el fracaso del modelo político, sino que la concurrencia de todos, quienes están hoy regresando al Parlamento, los que estaban ahora en el Parlamento, los sectores económicos del país, las instituciones del Estado, tienen la obligación moral y ética de darle respuesta a los venezolanos. Ninguno de nosotros tiene derecho a la persecución política. El Estado me debe 5 meses de libertad, 5 meses para mi familia, 5 meses para la democracia, 5 meses para mi partido, 5 meses para la Asamblea Nacional, 5 meses para la política, porque nunca debía estar preso. La Constitución establece los mecanismos para inhabilitar un parlamentario. Y están perfectamente establecidos, plasmados en ese pacto social.
Y tenemos que empezar, entonces, por respetarnos, por reconocernos, para brindarle confianza al venezolano de a pie, a ese venezolano que está esperando que sea la política buena la que restituya su poder adquisitivo y sus condiciones de vida, que sea la política buena la que cree las condiciones para hacerse de un crecimiento, de una movilidad social, que sea la política, no la confrontación, no la violencia, no suprimir el pacto social del 99, no, la política de carne y hueso, que es la que puede permitir la habilitación de soluciones al grave problema que vive Venezuela. Tenemos que empezar por reconocer que el modelo político fracasó, que las políticas públicas puestas en ejercicio son fallidas. Si no, ¿cómo observar entonces la destrucción del signo monetario nacional? ¿Cómo no observar entonces la ausencia en los anaqueles de medicinas y de alimentos? ¿Cómo no observar la huida de los capitales foráneos y nacionales? Sentémonos con la inteligencia política necesaria para solucionar el grave problema que vive el país. ¿Cómo avanza un país? Con soluciones políticas. ¿Cómo avanza un país? Respetando el ejercicio de la democracia. ¿Cómo avanza un país? Respetando las mayorías, que son la regla de oro de todo escenario democrático en cualquier latitud del mundo. Y para ello, la actitud, la voluntad política y democrática, la disposición de resolver en sana paz la grave situación que enfrenta la sociedad venezolana. Y entramos en contradicciones que deben debatirse con sinceridad. No podemos obviar el comportamiento de irregulares colombianos en suelo venezolano. Lo laxo del Estado para no enfrentar a quienes de manera ilegal violan los espacios de la soberanía nacional. Ejercer nuestra soberanía es un mandato constitucional. Y ahí está el rol de las Fuerzas Armadas, que igualmente forman parte de un todo en la solución del problema que vive el país. Las Fuerzas Armadas tienen en la Constitución y en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas perfectamente establecidas sus atribuciones. Y forman parte de esas Fuerzas Armadas del problema nacional. El problema nacional no es ajeno a todas las instituciones del Estado. El problema nacional no es ajeno a la institucionalidad. El problema nacional es un todo, y como un todo debemos afrontarlo para proveer las soluciones necesarias al país. No puede Venezuela vivir lo que estamos viviendo hoy. No puede Venezuela padecer, vivir la angustia de una madre, de un padre que no puede llevar el alimento a su casa, de un trabajador venezolano del Estado, del sector privado, que perdió su poder adquisitivo porque el signo monetario nacional no tiene ningún valor para el intercambio comercial.
darle a esa familia las soluciones necesarias. Pero no debemos olvidarnos, siendo la voz de Juan, siendo la voz de los compañeros inhabilitados, no debemos olvidar el problema de los presos políticos. El preso político sufre su familia, sufren sus amigos. Presos políticos civiles y militares. Y debemos proveer las soluciones necesarias, inteligentes, propositivas y democráticas para resolver el problema de los presos políticos, civiles y militares. Y en ese escenario de recomposición política nacional, qué bueno que estén aquí, qué bueno que hayan regresado a su espacio natural, respetando a sus electores, a los que irrespetaron cuando se fueron de este seno de discusión política. Qué bueno que exista la disposición para establecer la política como solución. No podemos abandonar la política. Es la política la que va a solucionar el problema nacional. No hay otra manera. Dos maneras y dos expresiones: la violencia y la fuerza de la palabra. Nosotros apostamos a la fuerza de la palabra. Nosotros apostamos a la vida. No podemos apostar a matarnos venezolanos contra venezolanos. Y vamos a ejercer la mayoría. La mayoría se ejerce a través de la consulta soberano. Soberano que ustedes olvidaron, incluso en ausencia de su discurso. Hay que consultarle al pueblo. ¿Por qué no vamos y validamos las instituciones de carácter electoral, los cargos de elección popular? Han dicho ustedes que tienen 13 millones de firmas. Suponemos nosotros que son 13 millones de votos. ¿Por qué no los contamos? ¿Por qué no los contamos? Nadie puede obviar políticamente un momento de abundancia. Si precisamente los momentos de la política, cuando se consulta al pueblo, es cuando tenemos todas las posibilidades de ganar. Entonces, en el dibujo de esa estrategia política, no estamos siendo honestos con el pueblo venezolano. Y allí hay una manera para decantar la violencia: consultar al pueblo. Pero para consultar al pueblo tenemos que tener las garantías de equidad, de igualdad, para que los actores que vayan en lisa a la consulta del soberano tengan la misma oportunidad. ¿Cómo validar un proceso electoral donde los 4 principales partidos de la sociedad democrática del país están proscritos? ¿Cómo ir a un proceso electoral en Venezuela sin Nuevo Tiempo, sin Voluntad Popular, sin Primero Justicia y sin Acción Democrática? Es un acto contra natura. Es un acto orientado a castrar la voluntad del pueblo venezolano. Y ahí hay un fundamento político, constitucional, para corregirlo. Y estamos a tiempo de corregirlo. Es el pueblo. Son los ciudadanos los que tienen derecho a la palabra. Dejemos que hable el pueblo, que hablen los ciudadanos. Sometamos al escrutinio popular los proyectos.
Ya conocemos un modelo que no le dejó nada a la Venezuela. Contrariamente, un país en la ruindad, en la inopia, un país sin ninguna posibilidad cierta si continuamos con ese modelo. Y tenemos una propuesta de modelo político que nos permita habilitar en tiempo y espacio políticas públicas eficientes que rescaten la calidad de vida de los venezolanos, que recuperen la economía, que nos permitan vivir mejor, porque el país no está viviendo, el país está sobreviviendo a duras penas, y eso no es vida, y eso no es un modelo político eficiente. Entendamos que tenemos la posibilidad ahora, desde este seno natural del debate político, para iniciar la construcción de esas políticas que nos permitan darle al país esperanza, que nos alejen de la violencia y que traigan como consecuencia a los venezolanos la oportunidad de vivir mejor. Y es una responsabilidad de ustedes, colegas parlamentarios, es una responsabilidad nuestra. En suma, es una responsabilidad de todos. Si vienen con esa buena voluntad, bienvenidos, bienvenidos, y vamos a trabajar con esa buena voluntad. Pero es necesario la actitud, la muestra de esa voluntad política para que podamos expresársela al pueblo en un conjunto de soluciones para resolver la grave crisis que vive Venezuela. Compañeros, compañeras, colegas parlamentarios, es la hora de ondear banderas de libertad. Es la hora de recuperar el tiempo perdido. Es la hora de darle a Venezuela un modelo político eficiente, productivo, que nos saque de esta calamidad que está viviendo la nación. Mi agradecimiento a los medios de comunicación por su solidaridad, no solo conmigo, sino con todos los presos políticos, civiles y militares, con el compañero Requesén, con los 25 compañeros allanados, con los 125 compañeros sometidos a persecución y acoso judicial. Es este el escenario, no hay otro. No hay otro escenario posible para resolver la crisis del país. Es la Asamblea Nacional. Es este poder legítimamente electo por el pueblo venezolano. Esperamos que esta iniciativa, que este reencuentro con la política permita instalar la política como centro de la discusión para resolver la grave crisis que afrontan los venezolanos y que afecta de manera directa a la clase media y a los sectores populares. Bienvenidos, bienvenidos a la política, bienvenidos a la política de carne y hueso, bienvenidos a la política en tiempo real, bienvenidos por Venezuela y por la paz de los venezolanos. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.